Bien, estimados visitantes, amigos del Museo de la Historia Penco, estamos dando comienzo a la primera transmisión online en celebración del Día del Patrimonio Cultural, este año en casa, debido a la actualidad, y como una forma de recordarnos entre todos que debemos cuidarnos. Así es que esperamos que esta serie de programas o esta serie de actividades que tenemos contempladas para este fin de semana contribuyan a que podamos cambiar los temas de la vida cotidiana y podamos tener un ambiente familiar de otra forma. Así es que les dejo en este momento con Gonzalo Bustos, quien va a dar inicio a esta charla y a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida en este primer día de las celebraciones del Día del Patrimonio en Casa. Nos encontramos con un amigo de la casa. Ya hemos hecho varias actividades en el museo. Él es Jaime Robles, es presidente de la Sociedad de Historia de Penco. Y hoy día nos va a traer un tema que releva el patrimonio local. Recordemos que en este Día del Patrimonio para el museo es súper importante también presentar y dar a conocer a todas las personas el valor que tiene nuestro propio patrimonio. Entonces, en ese sentido, con Jaime hemos hecho actividades y esta actividad yo creo que calza perfecto en un tema que se ha hablado muy poco. La actividad se llama Penco y sus calles, un valor patrimonial. Dejo a Jaime con la palabra para que empiece. Muy bien, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy Perfecto, bien. ya. Hola Gonzalo, hola Eric. Y a través de Hola. ustedes también saludar a todos los oyentes, a los seguidores de esta página del Museo de la Historia de Penco y también a quienes que deseen hoy día incorporarse a analizar, a conocer un aspecto, como bien dice Gonzalo, quizás poco estudiado, porque se da como algo dado, que no requiere un mayor cuestionamiento ni análisis, como es el nombre de las calles, los barrios, las plazas, los lugares públicos que son parte de nuestro cotidiano, donde circulamos. Muchas veces el lugar donde vivimos es un lugar donde nosotros llegamos a instalarnos. La calle ya está y el nombre de esa calle ya está. Otras veces ha ocurrido que la comunidad se ha organizado y en conjunto a través de un comité, por ejemplo, habitacional, establecen una población nueva y son ellos, Mm. los propios habitantes, los propios pobladores, los invitados a ¿Por qué se darle escucha mal? nombre a las calles, los pasajes, a las Porque después se avenidas, nos a olvida las prenderlo. plazoletas de sus propios barrios. En tiempos pasados vimos barrios completos que se fueron armando de la mano de poblaciones obreras. Tenemos los barrios de Craft, por ejemplo, los barrios de Faralosa, los barrios de Dipla, que crecen al alero de los trabajadores de esas empresas y por tanto también sus barrios, las calles, dicen relación justamente con los, con el contexto histórico, ¿ah? Y eso lo vamos a revisar enseguida. Entonces lo que queremos decirles, estimados amigos, estimadas amigas, es que vamos a hablar respecto de el valor patrimonial que tiene para Penco y en realidad para cualquier comunidad el nombre de sus calles, de sus barrios, de sus plazas, de sus espacios públicos. ¿Cuál es el valor patrimonial? Entonces, ese valor patrimonial está representado por lo que significa y lo que ha significado para una comunidad en particular, en este caso para Penco, y también para los habitantes de los distintos barrios de Penco. ¿Qué le dice a una vecina, a un vecino, el nombre de su calle, de su pasaje, el nombre de la plaza, el nombre de un edificio público, una escuela, por ejemplo? ¿Qué le dice? ¿Qué significa para esa persona, para la historia de su familia? Y en ese sentido, vamos a indicar que el valor histórico, como un recurso del nombre, de la denominación, es porque genera identidad y genera también un fortalecimiento de la cultura de un pueblo y de su gente. Así como nosotros las personas necesitamos tener nuestra propia identidad y reconocernos, también las comunas requieren reconocerse con su propia identidad, algo que los haga sentirse que comparten con otros un elemento en común. Por ejemplo,
cuando hablamos del penco locero, todos sentimos algo al respecto, o el penco refinero. A pesar que han pasado generaciones, todos sentimos algo al respecto, ¿ya? Algo nos dice. Por ejemplo, si uno habla del penco campesino, nos dice menos, pero en términos técnicos, penco tiene una gran parte de su proporción territorial en el campo, pero en términos urbanos, como que no nos sentimos muy relacionados con el campo, ¿ya? Entonces hay que ver qué nos identifica más como pobladores, como residentes de nuestra comuna de Penco. Bueno, el nombre en particular cumple una función conmemorativa. Esto es decir, que el nombre de una calle, de un espacio público, hace homenaje ya sea a un personaje, ¿cierto? O una persona que en la historia algo ha significado, que algo nos ha dejado como un legado, también a un acontecimiento en particular. Y ahí lo vamos a ver después, por ejemplo, cuando hablemos de las batallas, que son los nombres que tenemos en las calles centrales de Penco. Un acontecimiento, un hecho. Y también alguna circunstancia, ¿no? Un hecho en particular eh, que sea motivo de recordarse en el tiempo, ¿ya? Bueno, todos esos elementos, ya sea un personaje, acontecimiento o circunstancia, la sociedad en su conjunto determina, la sociedad de cada época determina que son importantes de destacar, y uno entiende que al nombrar una calle de una forma determinada, ese nombre va a perpetuarse, se va a inmortalizar, va a estar por siempre. Esa es la idea, digamos, ¿eh? Ahora vamos a Penco, a nuestro territorio. Ahí está Penco como territorio, ya en el mapa que uno puede encontrar en internet. Pero vamos a ir a lo que nos interesa hoy día destacar, que son sus barrios y sus calles. Esa imagen que todos podemos ver es una imagen icónica, reconocida absolutamente, es el barrio Refinería. Ahí está el templo del Divino Redentor. Ahí se juntan, hacen una esquina Roberto Valle, ¿cierto? Con Max Grisar, que son dos calles de ese barrio de Refinería. Y aquí es el primer ejemplo. Yo voy a hacer un recorrido rápido primero por algunos barrios de Penco Lirquén, para ejemplificar de cómo los barrios, a través del nombre de sus calles, buscaron algún tipo de identidad, ¿ya? En algunos casos son más evidentes que en otros, ¿ya? Y también en algunos casos son más significativos que en otros. En el caso primero, Refinería, veamos enseguida, ahí está Recinto Refinería, tiene 4 calles principales: Roberto Valle, Max Grisar, Heriberto Ursúa, Federico Carballo, ¿ya? Y estos 4 nombres representan a 4 ejecutivos, gerentes, directores de la otrora compañía Refinería de Azúcar Crab de Viña del Mar, que tuvo su planta en Penco. Esos 4 nombres son ejecutivos que no necesariamente ejecutaron su trabajo en Penco, no todos. Pero dado que la empresa levantó esta población, esta villa, de alto estándar en su época, parecía normal, hoy día no es tan bien visto, ¿verdad? Pero en esa época parecía normal que las calles de ese barrio refinero llevaran el nombre de los altos ejecutivos de la empresa. Hoy día sería un tanto cuestionable, ¿eh? En esa época se usaba mucho. Es más, los ejecutivos estaban en vida todavía cuando estos nombres se asignaron. Hoy día eso, repito, no es usual. Eh, Incluso es más, hay una población completa, la población de Cedro Guzmán, que fue inaugurada por el propio de Cedro Guzmán, ¿ah? El mismo cortó la cinta, ¿ah? Así que ahí tenemos un ejemplo también de cómo en cada época los usos son distintos. En la siguiente población, y me voy moviendo, ¿cierto? Desde, por decirlo así, desde sur a norte, aquí nos vamos más hacia el cerro, ¿sí? Población Los Radales. Un radal es un arbusto autóctono con los chilenos, ¿cierto? Un radal. Entonces, seguramente habían muchos radales ahí y se le puso ese nombre a los radales. También es una población de trabajadores refineros, ¿eh? Y hay que decir que fue una población que, que estuvo a punto de no existir, porque todos sabemos que quiebra en 1976, en abril, y estuvo, digamos, a un tris de no concretarse este proyecto, pero alcanzó a ser. Y a pesar que la población se llama Los Radales, y repito, es un arbusto autóctono chileno, en realidad los nombres de sus calles obedecen a otras circunstancias.
obedecen al interés de uno de sus vecinos más destacados, don Arnoldo Bustos, ¿cierto? Astrónomo, destacadísimo, un pionero en la astronomía regional. Aún está ahí su observatorio astronómico de la mano de su hijo, Paris Bustos. Entonces, él motivó que las calles y pasajes de los Radales, insisto, a pesar de ser un arbusto nativo, las calles tuvieran nombre de constelaciones, ¿ya? Y así observamos, por ejemplo, que los pasajes y calles se llaman Antares, Sirio, Canapus, Cruz del Sur, Centauro, ¿ya? Entonces, ahí vemos otro ejemplo, ¿ah? Donde no hay una sintonía entre el nombre de la población y el nombre de sus calles. Pero lo más probable es que para sus vecinos sí sea significativo y reconocen que hay una historia muy interesante, muy relatable respecto de por qué sus calles se llaman de esa forma, ya constelaciones astronómicas. La siguiente calle que les voy a presentar es Bellavista Sur. Y aquí un primer comentario, ¿eh? Yo hasta la fecha no sé por qué se llama Bellavista Sur y no se llama Bellavista Secas, porque no sé dónde está Bellavista Norte, ¿eh? Entonces yo le diría población Bellavista nomás, hasta que no aparezca Bellavista Norte, para hacer la separación, ¿eh? Ahora, eso sí, está hacia el sur, pero basta con que sea Bellavista y estaríamos ok. Aquí viene otro caso, del cual no tengo mucha explicación aún en profundidad, pero la población se llama Bellavista, en cambio el nombre de sus calles tiene nombre de países africanos, ¿ya? Rhodesia, Kenia, Costa de Marfil y Sierra Leona. Ahora, Rhodesia hay que decir que Rhodesia, creo que actualmente se llama Zimbabue, creo que cambió de nombre, Rhodesia ahora se llama Zimbabue. Pero en fin, en su época ese era el nombre del país africano. Entonces ahí tenemos una población cuyos nombres de calles obedecen a nombres de países africanos. ¿Okay? Otra denominación de nuestro penco. La población Baquedano, ya aquí nos vamos más hacia el norte, estamos a mitad de camino entre Penco y Lirquén. La población Baquedano es un homenaje a personajes que están vinculados con la Guerra del Pacífico. Son varios pasajes, son varios, pero aquí voy a poner algunos solamente y vamos a reconocer precisamente nombres que están incorporados en la historia de este conflicto bélico, que fue de prácticamente 5 años, del 79 al 84, ¿ya? Cuando ya se entrega Lima por parte de las tropas nacionales a su pueblo, a los peruanos. Tenemos... Dime. Un alcance pequeño. Acá en la transmisión, el alcalde Víctor Hugo Figueroa señala: existe población Bellavista Norte, es muy pequeña. ¿Dónde está? De que el alcalde nos coopere con eso, ¿eh? ¿Dónde está? Después nos da un dato. Cuando responda vamos a acotar. Eso, que después nos ponga el dato ahí, porque sí, hasta la fecha sería para mí por lo menos sería una novedad. ¿Dónde está Bellavista Norte? Bueno, Juan William Rebolledo, todos sabemos, fue el comandante jefe de la Escuadra Nacional que lideró el frustrado asalto sorpresa al Callao en mayo de 1879. Juan William Rebolledo, uno de los pasajes de Población Baquedano. Angamos da cuenta del combate naval de Angamos del 8 de octubre de 1879, donde se captura el Huáscar. Tenemos a Luis Cruz Martínez. Luis Cruz Martínez, uno de los mártires del combate de la Concepción. Luis Cruz Martínez tenía 15 años, era subteniente del regimiento Chacabuco, del cuarto de línea. Ahí vemos, por ejemplo, una época donde había un combatiente de 15 años. Y por contrapartida tenemos a Mengual. A Mengual corresponde a un oficial del regimiento Esmeralda, de Quillota. Ese regimiento se llamó Esmeralda en homenaje a los héroes del combate naval de Iquique, a los mártires de la Esmeralda. Entonces, el comandante de ese regimiento Esmeralda fue Santiago Amengual. Él tenía, en la época del combate, digamos, la Guerra del Pacífico, tenía 65 años más o menos. Le decían el manco Amengual porque un disparo le inhabilitó el brazo. Por eso le decían el manco Amengual. Falleció a los 80 y tantos años, mucho después de la Guerra del Pacífico, incluso participó en la Revolución de 1891. Cabrales
corresponde a Gaspar Cabrales. Es un niño, también muy joven, que fue corneta y tambor. Fue el que acompañó dando la alarma de abordaje en el salto de Arturo Prat en el 21 de mayo. Gaspar Cabrales, también un niño combatiente. Aníbal Pinto, el presidente de la época, Aníbal Pinto Garmendia, que fue el que declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Domingo Santamaría es el presidente que sucede a Aníbal Pinto, ¿cierto? Después del conflicto. Fue ministro de Aníbal Pinto todo esto. Y ahí pasamos ahora a otro sector de nuestro penco, Villa Italia. Villa Italia se construye a partir de un aporte, de una donación que hace una familia italiana residente en Penco y que entrega o sea, hace un acuerdo, ¿no? No es que los pone, sino que hace un acuerdo con los pobladores, y esos pobladores, en retribución y agradecimiento por esta gestión que se hizo con ellos, es que a su población le ponen Villa Italia. Y aquí hay consistencia absoluta entre Villa Italia y el nombre de las calles, porque las calles de Villa Italia se llaman Dante Alighieri, ¿cierto? El escritor autor de la Divina Comedia, a Galileo Galilei, ¿cierto? Un colega de Arnoldo Bustos, un astrónomo, ¿cierto? Del medioevo. Tenemos a Leonardo da Vinci. Todos sabemos que Leonardo da Vinci es el ícono del Renacimiento italiano y universal. Pintor, inventor, escultor, en fin, también escritor, Leonardo da Vinci. Tenemos también a Giuseppe Verdi, el autor de tantas óperas, La Traviata, por ejemplo. Milán, una localidad del norte de Italia, y por otro lado Venecia, en el mar Adriático. Todos también tenemos una idea de lo que es Venecia. Entonces ahí tenemos personajes y localidades italianas que dan cuenta justamente de Villa Italia. Y vamos con Población Bicla. Esto es muy similar a lo que ocurre con Refinería. Este es un barrio que nace al alero de una empresa, de una fábrica, en este caso Vidrios Planos Lirquén. Y los nombres de sus principales vías tienen nombres de gerentes generales que alguna vez tuvo Bicla en su época de esplendor. Así reconocemos a Carlos Guar, a Juan Costa, a don Rodolfo Belgueri, entre otros de sus personajes que están ahí inmortalizados con el nombre de sus calles. Y para cerrar este recorrido rápido por algunos barrios, vamos a ir a ver el extremo norte de Penco, población Río de Chile. Y esto es lo más evidente que uno puede encontrar respecto de el nombre de la población y el nombre de sus calles. Porque si la población se llama Río de Chile, ¿cómo se llaman sus calles? Sus calles se llaman Río Biobío, Río Yaima, Río Laja, Río Itata. ¿No? En todo caso podría haber sido ríos sureños, porque en realidad ahí tenemos 3 ríos de la región y uno de la Araucanía. ¿Ya? Así que, en fin, ahí tenemos los nombres de la población Río de Chile. Muy bien, pues, habiendo hecho ese paseo rápido por algunos barrios de Penco, Lirquén y el nombre de sus calles, vamos a ir ahora a reconocer una imagen que ya se ha hecho muy natural para todos los vecinos de Penco, que es el mapa de Amadeo Fresier. Este mapa es muy interesante porque una vez más deja de manifiesto que esta urbe, ¿cierto? Esta urbe colonial, es la que corresponde indistintamente a Concepción o a Penco. De hecho, el mapa de Fresier lo indica así, arriba dice plano de la villa de Concepción o Penco, ¿ya? De 1712. Y esto es lo que nos queda como testimonio urbano del casco céntrico de Penco. Y todos sabemos que podemos claramente reconocer las mismas calles de hoy día, del siglo XXI, del 2020, en este mapa del año 1712. En la época colonial, las calles de nuestro penco céntrico, del casco histórico, no tenían los mismos nombres que tienen hoy día. Podemos reconocer algunas. La que era calle Membrillar, la que es hoy día calle Membrillar, en su época se llamó calle de la Gloria, porque al final de esta calle, como ocurre hoy día, Membrillar, al final encontramos que está el Boldo, ¿cierto? Y en 1712 lo que había, según el mapa, lo que nos muestra el mapa, es que ahí estaba la ermita
El monasterio, el beaterio, donde las familias de Penco iban a rezar en un acto de fe. Entonces, al final, y además subiendo, porque es un camino que va ascendiendo, es una cuesta, nos lleva a dónde? A la gloria, donde está aún hoy día el boldo histórico en Membrillar, con el pasaje La Ermita. Otra calle, calle Maipú, la actual calle Maipú, en la época de la colonia se llamaba calle de la Merced, donde hoy día está la escuela Penco, casi a la entrada del tranque, ahí estaba la iglesia de la Merced, por lo tanto la calle se llamaba calle de la Merced. Hay que decir que esto no es tan novedoso, porque pensemos, por ejemplo, que en Santiago, la calle Huérfanos se llama así porque había una casa justamente de huérfanos en esa calle, la calle Bandera, donde había un caballero que vendía banderas y tenía una gran bandera en su local y se llamó calle de la Bandera. La calle Agustinas, estaba ahí el convento de los Agustinos, la calle Merced, porque estaba ahí el convento de la Merced, en fin. De hecho, la calle Moneda se llama así porque es por donde pasa, justamente la calle donde está el Palacio de la Moneda. Así que las calles tengan esos nombres es bastante lógico. Calle de los Agustinos, la actual calle Freire, en una parte, en una franja, hasta el río, se llamaba, ¿cierto? Así porque ahí, donde hoy día está en la esquina encontrada del Unimar, ahí estaba el templo de los Agustinos. Y como último dato del plano colonial, tenemos la calle del Palacio. La actual calle Penco, en la época colonial se llamaba calle del Palacio, donde está hoy día la farmacia Cruz Verde, la que antiguamente fue la farmacia Méndez, o la botica Méndez, es la zona donde estaba el Palacio del Gobernador. Entonces, justamente esa calle se llamaba calle del Palacio. Tomando esto como referencia, hay que decir que toda esta situación cambia con un hecho que recordamos hace unos días atrás. El lunes pasado, justo el lunes pasado era 25 de mayo. Hace 269 años, un día 25 de mayo, ocurrió un gran terremoto y maremoto, un cataclismo, que terminó con la paciencia de los penquistas de la época, penquistas pencones de la época. Anterior al 25 de mayo de 1751 había habido un terremoto en 1730 y otro en 1737, por lo tanto ya estaban bastante cansados los habitantes de este penco Concepción colonial, así es que resolvieron un traslado urgente de la ciudad de Concepción a donde está ahora el Valle de la Mocha. Un traslado que tomó 14 años, ¿eh? Hay que decirlo. Y ahí tenemos algunas imágenes referenciales, alegóricas, eso es parte del mural de Gregorio de la Fuente, que está en la estación de ferrocarril de Concepción, hoy día el gobierno regional, un mural que se terminó de pintar en 1946. Ahí hay un detalle de ese mural que muestra justamente, repito, en forma muy artística, lo que fue el terremoto y maremoto de 1751. Es una imagen que está en el diorama del museo, así que ahí vemos cómo se podía haber visto el terremoto y maremoto viéndolo desde Bellavista, justamente por calle Freire hacia abajo. Eso debería ser el templo de los dominicos, ¿cierto? Y allá estaría el templo de los agustinos. Ahí hay vecinos de Penco o Concepción, digamos, tratando de mover escombros para ver qué queda. Bueno, Penco quedó devastado, obviamente. Ahí hay algunas imágenes que corresponden a Le Breton, Louis Le Breton, que es el dibujante que acompañó a D'Urville, a D'Urville en su expedición a Penco, y gracias a ellos que tenemos esas imágenes de lo que fue lo que quedó después del terremoto y maremoto de 1751. Bueno, y aquí aparece un hecho muy interesante que tiene mucho que ver con el patrimonio de Penco, ¿eh? Eric y Gonzalo lo hemos conversado muchas veces, que si hubiera que definir un día de conmemoración de la organización vecinal en Penco, debería ser el 14 de noviembre de cada año. O sea, el día de la Junta de Vecinos, el día de la organización social a nivel de vecinos, debería ser el día 14 de noviembre de cada año, porque ese día de 1822 se levanta la proclama de Penco, ¿ya?
la proclama de Penco. La proclama de Penco es un gesto que hacen vecinos, discúlpenme, me están llamando. El 14 de noviembre de 1822, 51 vecinos del abandonado y arruinado Penco le dan su clamor al director supremo Bernardo Higgins porque estaban absolutamente agobiados de un maltrato que estaba teniendo la comunidad de Penco, porque hasta ese momento todavía este villorrio un tanto arruinado, abandonado, estaba siendo objeto de un trato no muy correcto, no muy digno de Concepción. Entonces, estos 51 vecinos escriben una carta a Bernardo Higgins Riquelme para pedirle que sean liberados del pago de impuestos, del cobro de arriendos, porque los vecinos de Penco, que nunca se fueron al Valle de la Mocha, a pesar de ser dueños de sus tierras, tenían que pagarle arriendo al Cabildo de Concepción por usar sus propias tierras. Entonces, una cosa bastante incomprensible. Ahora hay que decir que O'Higgins probablemente nunca alcanzó a leer esta carta. Acuérdense que en enero de 1823 O'Higgins abdica. Es más, en noviembre de 1822 O'Higgins estaba en Valparaíso y casi muere aplastado por una muralla porque ahí hubo un terremoto en Valparaíso que casi, y dice las crónicas, que casi lo aplastan. Bueno, ahí está la proclama de Penco del 14 de noviembre de 1822, ahí están las firmas de los 51 vecinos, ahí está el texto, ¿cierto? Y producto de esa proclama y de esa presión de los vecinos es que se logra un avance para la villa de Penco, y es así como el 23 de noviembre de 1840, el presidente de la época, José Joaquín Prieto, declara la caleta de Penco como puerto habilitado. Esto es un tema no menor, porque Penco era el puerto, obviamente, de la Concepción. Cuando Concepción y Penco compartían el mismo territorio, donde estamos hoy día nosotros, los pencones, el puerto era Penco o la Concepción. Pero producto del terremoto de Maremoto, el puerto de la Nueva Concepción, del Valle de la Mocha, ya no es Penco, es Talcahuano. Es más, Talcahuano empieza a desarrollarse como puerto y como ciudad justamente producto del terremoto. Penco deja de ser el puerto y pasa a ser el puerto Talcahuano, porque además, producto del terremoto y movimiento de las tierras, se perdió la profundidad necesaria para que se pudiera usar a Penco como puerto para atraque de naves mayores. En 1840, entonces José Joaquín Prieto declara que Penco puede ser un puerto habilitado. Entonces, Penco retoma su vocación marítima. Y aquí viene entonces también quizás el antes y el después, un hecho fundamental en este relato, que es el 29 de marzo de 1843, cuando el presidente Manuel Bulnes Prieto le confiere a este Penco que existe, que siempre ha estado, ¿ya?, la categoría de villa. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esto muchas veces se presta para un malentendido. Cuando hablamos de los años que Penco tiene, cuando hablamos de Penco, que es la tercera ciudad más antigua de Chile, cuando nos referimos a todos los años que tiene nuestro territorio, hay que decir que lo que se funda en Penco es Concepción, en 1550. Pero esa ciudad de Concepción se funda en un lugar que ya está por siglos y por generaciones, digamos, en términos ancestrales, que es el Valle del Penguco. Por lo tanto, cuando Manuel Bulnes confiere a Penco la categoría de villa, no es que invente Penco. Lo que hace es algo que ya está, que ha estado siempre, darle una categoría administrativa. Ya no es un villorrio, ya no es una aldea, no es un conjunto de casas, no, es una villa, formalmente es una villa. Pero, repito, le da una categoría administrativa a lo que ya está. Aquí quiero hacer una pequeña lectura muy breve de qué dice Ignacio Domeyko en 1846 respecto de lo que él ve de este Penco ruinado. Ignacio Domeyko, a propósito de los extranjeros, polacos, ¿cierto?, traído a Chile por Diego Portales para que hiciera un estudio de esta naciente república de la cual no se conocía mucho. O sea, logramos la independencia,
se luchó entre Santiago, ¿cierto? Y Concepción, pero ¿qué es lo que era Chile? ¿Qué era Chile? Entonces hay que estudiarlo. Y Ignacio Domeyko llega a Chile por encargo de Diego Portales para estudiar Chile. Entonces lo empieza a recorrer y escribe un libro en 1846 que se llama Araucanía y sus habitantes. Y en esta Araucanía va Penco, incluye a Penco en este territorio de la Araucanía. ¿Ah? Acuérdense que Penco era el cuartel general de la guerra de Arauco. Por eso que Penco estaba considerado como dentro de la Araucanía. ¿Qué dice Ignacio Domeyko? Dice, en la orilla de esta última bahía yace en sus ruinas el infortunado Penco, orgullo de los pasados conquistadores, la cuna primera del cristianismo en el sur de Chile. Un pequeño fuerte con su león y castillo baten todavía en vano las desenfrenadas olas, y unas pocas familias de pescadores levantan allí sus chozas en medio de los escombros de los antiguos templos y cuarteles. Mientras la capital, y escuchemos bien esto, mientras la capital, que en este caso es Concepción, dice, heredera de aquel pueblo, heredera de Penco, renace por la segunda vez en su movedizo suelo. Y dice acá, relegada, ¿cierto?, a vivir a 3 leguas de la bahía. O sea, el privilegio de seguir en la bahía es de Penco, no así de Concepción, ¿ya? Insisto con esto, y lo vamos a ver permanentemente en las crónicas. Aquí no dice, yace la ruina del infortunado Concepción. No, yace la ruina del infortunado Penco. Y vuelvo a la imagen de Freser de 1712, Villa de Concepción o Penco. O sea, las ruinas son las ruinas de Concepción, claro, pero son las ruinas de Penco, si Penco siempre ha estado, permanentemente. Y esto lo ratifica una vez más, este texto de Ignacio Domeyko. Bueno, en 1843, junto con decretarse la categoría de villa para Penco, el intendente de Concepción, que es el hermano del presidente Bulnes, Francisco Bulnes Prieto, su hermano, nombra a subdelegado de Penco, a don Manuel Esteban Gajardo. Cuando ya la autoridad dice, perfecto, Penco va a ser villa y tiene que de alguna forma de a poco irse autogestionando, ya no va a depender directamente de Concepción con autoridades en Concepción. Vamos a dejar una autoridad de Concepción, pero que esté en Penco. Y ese va a ser el subdelegado. Y ese señor se llama Manuel Esteban Gajardo. Bueno, este señor lo que va a hacer entonces es rearmar esta villa, ¿cierto? Rearmarla, este pueblo, empezar a rearmarlo con 200 vecinos que estaban en esa época residiendo en Penco. Cuando Ignacio Domeyko dice que hay algunas casas o chozas de sus que ahí están tratando de sacar adelante de sus habitantes, son esos 200 vecinos. 200 vecinos que son también los herederos de estas 51 familias que firmaron la proclama de Penco de 1822, del 14 de noviembre. Bueno, el 1 de mayo de 1894 se constituye la municipalidad de Penco, ¿ok? Pero eso lo pongo como un dato adicional, porque cuando hablamos de las calles de Penco del casco histórico, no es resorte de esta municipalidad de 1894, ¿ya? Y a partir de ahí va Penco a contar ya con sus primeros alcaldes. Pero el nombre de las calles de Penco que conocemos en el casco histórico no fue resorte de esta autonomía municipal pencona, sino que fue una resolución de la autoridad de Concepción y coordinada con este subdelegado del que estamos hablando recién, ¿cierto? Manuel Esteban Gajardo. Y por eso entonces ahora voy a pasar a hacer una pasada, ojalá lo más rápido posible, ¿ah? de los nombres de las calles que dan cuenta al casco histórico de Penco. Insisto, ninguno de nosotros eligió estos nombres para las calles de Penco, nadie. O sea, cuando llegamos a vivir en las casas que habitamos, las calles ya estaban con sus nombres. El punto es, ¿qué tanto conocemos del nombre de esas calles? Que es distinto, ya lo dije al principio, de otros casos donde los pobladores han elegido el nombre de las calles de las casas que van a empezar a habitar porque son poblaciones nuevas. Este es el casco céntrico de la herencia colonial a partir del plano de Freser de 1702. Y este es el Penco del año 2020. Podemos ver que son la misma cuadrícula, ¿cierto?
lo podemos superponer y coinciden exactamente con los espacios. Y ahí tenemos superpuesto las principales calles del casco céntrico. Antes que nada tengo que decir que en 1712 Calle Cruz, la actual Calle Cruz, no existía y que hacia el norte a lo más se llegaba hasta calle Yerras Buenas. No existía calle Alcázar, no existía calle Infante. O sea, esas calles empiezan a agregarse después, cuando ya hay más población, más viviendas, ¿cierto? Entonces sí se necesita generar otra calle y a esa calle darle un nombre. Bueno, antes de seguir, ¿cómo estamos con el tiempo, Gonzalo, Eric? ¿Estamos bien? Estamos bien, bien. Sí, voy como a la Sí. mitad recién, así que cuando gustan me interrumpen o una consulta, un comentario. ¿Ah? Sí, Bueno, estamos muy atentos a las redes sociales. Cualquier pregunta las vamos a estar respondiendo. Han mandado hartos saludos. Milton Stuardo, Boris Márquez, bueno, el alcalde estuvo también conectado hace un rato. Una banda local, Nautilus Penco Rock. Alma Telar Tejidos también nos dice que ella vivió en Penco, por tanto también está muy atenta a esta presentación. bueno, Adelante, estamos bien el tiempo. se agradece. Y bueno, y hay que decirle al alcalde que estamos pendientes con Bellavista Norte. ¿Eh? Así es. Hay que decir algo a nuestros telespectadores, a los internautas. Tanto Eric como Gonzalo, como el que hablo, como cualquiera, sabe lo que sabe no por inspiración divina, sino porque uno lo ha estudiado, lo ha leído, se ha documentado y ha investigado y por último ha sido busquilla. Cuando hago la broma con el alcalde de que estamos esperando Bellavista Norte, efectivamente yo no conozco Bellavista Norte, no sé dónde queda, así que si se aporta el dato va a ser un nuevo conocimiento que uno va a agradecer. Y de eso se trata esta charla, estas oportunidades de enriquecernos culturalmente, porque nos hace bien. O sea, ¿cómo no va a ser bueno saber la razón de ser del espacio físico que habitamos? Y lo digo de forma muy digamos, humilde. Estamos todos llamados a ser conocedores de nuestro penco, todos. Nadie está al margen de empaparse de la historia de nuestro territorio y si hay que empezar por algo, hay que empezar por casa, por nuestro barrio. Ayer, sin dar nombre a ciertos conocidos míos, les preguntaba por el nombre de sus calles, de sus barrios, y créanme que hay sectores de Penco del cual conocemos los nombres de la población, pero no el nombre de las calles. No sabemos cómo se llaman las calles. Y aquí el primer reparo, y podemos conversarlo después con quienes escriban, ponerle nombre de pasaje 1, pasaje 2, ¿cierto? No requeriría, digamos, gran debate, no da para una polémica. No creo que nadie tenga, digamos, nada que enjuiciarle al pasaje 1 o al pasaje 2. Y si le ponemos calle, no sé, Los Jazmines, no sé si alguien tendrá algo que reclamarle a un jazmín, ¿ya? Pero cuando elegimos nombre de personas, claro, es más complejo, porque habrá personas a favor, otras en contra y otras indiferentes a un nombre. Y aquí lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, después vamos a hablar de Cayo Higgins. Para algunos O'Higgins será una persona, digamos, venerable, rescatable, será una persona absolutamente admirable y para otros será una persona cuestionable. Pero bueno, ese es el costo de elegir el nombre de una persona para una calle. E insisto, es más complejo que darle el nombre de un número a un pasaje, o de una flor, o de un árbol, claro, porque no genera polémica, pero tenemos que avanzar más allá, o sea, tenemos que ser capaces de rescatar a personas, a personas de carne y hueso, que algo han hecho por la sociedad, por los demás, por la gente de su época. Tenemos que ser capaces de valorar. Pensemos hoy día en la tragedia que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus. Días atrás falleció un médico que podría haberse no contaminado, pero se contaminó en su trabajo y falleció. Me imagino que cuando esto ya más o menos se logre procesar, ese médico tendrá un reconocimiento,
por lo menos alguna de las salas de operaciones del hospital tendrá su nombre. Tenemos que ser generosos y ser capaces de reconocer lo que otros hacen por la sociedad. Dicho aquello, bueno, continúo con el relato que estaba haciendo respecto de las calles. Respecto del casco céntrico de Penco, vamos a ir calle por calle. Hay que decir, eso sí, de entradita, que en el casco céntrico de Penco, las calles que son paralelas al mar, tienen nombre de personajes vinculados con la guerra de independencia. Y las calles que son perpendiculares al mar, ¿cierto? Perpendiculares al mar, tienen nombres que dan cuenta de batallas o hechos bélicos también de la guerra de independencia. Así que para que tengamos claro esa situación que en el caso de Penco es bien particular, porque uno quizás no repara en ese detalle, pero así es. Bueno, la primera calle, calle Blanco. Calle Blanco. Aquí, antes de continuar, también otra reflexión. De estas calles no vamos a encontrar a ninguna mujer. Es más, en todo Penco y Lirquén, el 98% de los nombres de las calles, pasajes, son de nombres de varones. Así que aquí el tema del género está pésimamente repartido. Hay muy pocas calles o pasajes que tengan nombre de mujer. ¿Ya? De los que yo recuerdo, Inés de Suárez, Paula Jaraquemada, Sargento Candelaria, Guacolda, Fresia, digamos algunos de los nombres janequeo, pero en la mayoría, el 98% de las calles y pasajes de Penco dan cuenta de nombres de varones. Y en el centro de Penco eso ocurre al 100%. Y otro dato interesante, que en estas calles vamos a encontrar que los personajes o son extranjeros o son descendientes de extranjeros. Cuando hablamos de la migración y empezamos a mirar mal a los migrantes, los personajes que reconocemos en estas calles y que nos permitieron la independencia son o extranjeros o descendientes de extranjeros, para tenerlo presente. Bien, calle Blanco. La calle Blanco corresponde a don Manuel José Blanco y Calvo de Encalada. El nombre completo de él, todos lo conocemos como Manuel Blanco Encalada. ¿Qué podemos decir de Blanco? Que es un argentino, nació en Buenos Aires y murió en Chile, en Santiago. Todo lo que voy a decir al respecto de todos los personajes es bastante sucinto, por un tema de tiempo, pero en lo muy sucinto, en lo muy rápido, participó en la batalla de Cancha Rayada de Maipú. También participó en la captura de la fragata española Reina María Isabel, que en Talcahuano se celebra todos los años, en octubre de cada año. Y hay que decir que esta fue la primera acción de guerra, de combate de la Escuadra Nacional, que fue lanzada al mar en Valparaíso por O'Higgins a principios de octubre de 1818. ¿Se acuerdan de esa frase que dice, sobre estas 4 tablas depende el destino de América? Bueno, esas son las 4 tablas, las naves chilenas de la Escuadra Nacional, cuya primera acción de guerra ocurrió aquí frente a Penco, ¿cierto? La captura de la fragata Reina María Isabel. Un dato interesante pero fundamental de Blanco Encalada. Es el primer presidente que Chile tuvo como república. Ahora ejerció el cargo por 2 meses nomás. Por 2 meses, mientras Ramón Freire Serrano andaba en Chiloé expulsando el último bastión realista, ¿cierto? Chiloé no dependía de Chile, dependía de Lima, del virreinato del Perú. Mientras Freire fue a expulsar a los españoles de Chiloé, el que quedó a cargo del país fue Blanco Encalada, pero su cargo ya no fue director supremo, sino que de presidente. Ahí tenemos entonces a Blanco Encalada con la banda presidencial. Entonces vamos a decir que fue el primer mandatario chileno con el título de presidente. Para aclarar el punto, vamos a decir que antes del cargo de presidente estaba el cargo de director supremo. ¿Quiénes fueron antes de su supremo? Todos sabemos, Bernardo Higgins. Durante 2 días fueron Luis de la Cruz y Manuel Rodríguez, 2 días nomás, directores supremos, cuando O'Higgins fue gravemente herido en Cancha Rayada en marzo de 1818 y no se sabía si estaba vivo o muerto, ¿cierto? Entonces, como no aparecía O'Higgins en Santiago, tomaron el cargo de director supremo en su ausencia
compartido Luis de la Cruz y Manuel Rodríguez. Todos sabemos que después llega O'Higgins malherido, pero llega, y ahí se enoja con Rodríguez porque en realidad lo vio como que le estaban quitando la pega, ¿eh? Le están quitando el cargo. Y el otro director supremo que alcanzó a ejercer con ese cargo fue justamente Ramón Freire Serrano, ¿no? Que también fue director supremo primero y después fue el segundo en ocupar el cargo de presidente. Bueno, cerrando con Blanco Encalada, repetimos, es el primer presidente de la República de Chile y reconocer, recordar, enfatizar que el primer personaje que tiene el cargo de presidente en Chile es un argentino. La siguiente calle es Cochrane, la segunda calle desde la playa hacia el cerro. Y Cochrane, su nombre completo, decíamos, es Lord Thomas Alexander Cochrane, 10º conde de Dundonald y marqués de Marañao. Y es marqués de Marañao porque él prestó servicios, así como en Chile, también prestó servicios para Brasil. Es más, después de que termina su trabajo en Chile, se va a Brasil a hacer lo propio que hizo en Chile. Hay que decir que todo esto se fue antes, él pensaba radicarse en Chile, pero se fue antes porque tuvo problemas con José de San Martín. O'Higgins lo retenía, pero San Martín se lo espantaba, ¿ya? Así que tuvo que irse nomás Lord Cochrane. Ahí tenemos una imagen de él. Él nace en Escocia, ¿cierto? En 1775, pero lo interesante es que Lord Cochrane, él publicó un aviso en Londres ofreciendo sus servicios a las colonias americanas que estaban en proceso de independizarse. Podemos decirle entonces que es prácticamente un mercenario, él se ofrece. Y eso ocurre prácticamente en toda América. En todos los procesos de independencia vamos a encontrar a muchos extranjeros, muchos europeos, viniendo a prestar servicios a estas colonias americanas que buscan independizarse. En Chile tenemos muchos casos. Sin ir más lejos, el mismo Juan McKenna O'Reilly, amigo de O'Higgins, es un irlandés, al igual que el padre de O'Higgins, don Ambrosio, también es irlandés. Entonces, quizás para otro día, en otra charla, podemos hablar de todos los extranjeros que prestaron servicios a la independencia de las Américas y sobre todo a Chile. Bueno, en junio de 1818 llega Cochrane junto con su señora y su hijo, lo recibe Bernardo O'Higgins, ¿ya? Y O'Higgins le da una carta de ciudadanía chilena, o sea, técnicamente Cochrane es chileno. O'Higgins le da una carta de ciudadanía porque además Cochrane siempre le manifestó que él quería llegar a Chile y quedarse a vivir en Chile. E insisto, por diferencias con San Martín, decide emigrar e irse a Brasil. Hay dos hechos destacadísimos de Lord Cochrane, destacadísimos, que son fundamentales para entender la relevancia de este personaje en la historia de Chile. Uno, que logró en febrero de 1820 atacar el sistema de baterías y fortalezas de Corral en la zona de Valdivia. Los que hemos tenido la oportunidad de estar allá, ¿cierto? En Niebla, en Corral, en Mancera, era una zona inexpugnable. Era imposible poder batir a una serie de baterías, de fortalezas que estaban todas diseñadas para que nunca pudiera un navío entrar por los canales hacia Valdivia sin ser alcanzado al menos por un proyectil. Bueno, lo pudo hacer Cochrane a través de un asalto terrestre. Él desembarca primero en una playa y ataca a los fuertes no por el mar, sino que lo ataca por la retaguardia. Va haciéndose de los fuertes gracias a esa estrategia. Y la segunda cosa notable, y que a mí me llama mucho la atención y lo encuentro, digamos, de novela, es que la primera nave llamada Esmeralda que Chile tuvo en su flota, la primera es que tenemos a la histórica Esmeralda, que no es la de Iquique, todo esto, fue capturada por Cochrane en el Callao. En todo este proceso de independencia, ¿cierto? Cuando también se crea la Escuadra Nacional para liberar al Perú, en uno de estos ataques sorpresa, en noviembre de 1820, Cochrane va y asalta la nave española Esmeralda, la captura y se la trae, ¿ya? Esa fue nuestra primera Esmeralda, fue una nave española capturada. Tenemos muchos casos parecidos, ¿no? La Covadonga fue una nave española capturada en Papudo en 1865, ¿eh? Que después combate con bandera chilena en Punta Gruesa, el 21 de mayo. Sigamos, calle Freire. Calle Freire
corresponde a don Ramón Freire Serrano. Él, ya decíamos, fue director supremo y además fue el segundo en ocupar el cargo de presidente de Chile después de Blanco Encalada. Es hijo de Francisco Antonio Freire, un militar español, o sea, es hijo de español. Te fijan, ya no tenemos a un chileno, digamos, puro, sino que tenemos a un descendiente español en nuestras calles de Penco. Y de la dama penquista Gertrudis Serrano, aquí la tengo marcada en rojo, porque Gertrudis Serrano tiene mucho que ver con Penco porque fue una mujer cautiva, prisionera, muy maltratada para la guerra de independencia, porque su lugar de encierro, de prisión, fue nada menos que el Fuerte La Planchada. Ella estuvo ahí por mucho tiempo como una forma de desmoralizar justamente a Ramón Freire, que tener a su madre prisionera, lo que nunca logró digamos, los realistas, en el sentido de quebrar la moral de Ramón Freire. Participa en el combate de Cerro Gavilán en Concepción en mayo de 1817. Freire fue designado intendente de Concepción en 1819. Hay que decir que una de las razones por las cuales O'Higgins abdica en enero de 1823 es por las presiones que Freire le hace desde el sur, porque la guerra de independencia, hay que decirlo, que lo escuchen en Santiago, es una guerra que se libró en el sur de Chile. Digamos, los platos rotos de la guerra, la gran pobreza, la hambruna, el costo material y de vidas, no lo pagó Santiago, lo pagaron las provincias del sur, del Maule al sur. Y por eso entonces que Ramón Freire, siendo intendente de Concepción, le reclama a O'Higgins el que tenga al sur en la pobreza y en la hambruna, en la miseria. Y eso hace entonces también sublevar a la población en contra de O'Higgins. Otro dato interesante de Freire es que él en su gobierno decreta que ya el país oficialmente se llame Chile, en los documentos oficiales. ¿Ustedes recuerdan que los gritos de guerra de O'Higgins, de Carrera, de todos los próceres de la independencia, el grito era ¡Viva la patria! No se decía ¡Viva Chile! En el combate naval de Iquique, la arenga fue ¡Viva Chile! Pero en la guerra de independencia el grito era ¡Viva la patria! Porque Chile como concepto de nación no existía. Ramón Freire, el que por decreto supremo dispone entonces que a partir de ahora, en los papeles oficiales de la República naciente, este territorio se llame ahora Chile, ¿no? No solamente un concepto, digamos, de patria. Y el otro dato que ya comentábamos, ¿cierto? Que a Freire le debemos que haya expulsado a los realistas del último bastión que tenía la corona española en este territorio, que es Chiloé, ¿no? Chiloé nunca dependió de la Capitanía General del Reino de Chile. Chiloé siempre dependió del Virreinato del Perú, directamente. Calle Las Heras. Calle Las Heras corresponde a Juan Gualberto Gregorio de Las Heras y de la Gaucha, es el nombre completo de Las Heras. Si alguien quiere el día de mañana decir dónde está la escuela y la Pascua, puede decirlo así. Está en la calle Juan Gualberto Gregorio de Las Heras y de la Gaucha. Otro militar argentino, ya, ¿cierto? Ahí está su imagen. Nació en Buenos Aires, luchó en la Guerra de Independencia, en varios enfrentamientos, en Cuchacucha, que está aquí cerca de la ruta Litata, en el combate en Membrillar, en el Maule, en Tres Montes, en Río Claro, en Quechereguas, pero sobre todo hay que reconocerlo como uno de los combatientes del Cerro Gavilán de mayo de 1817, y Las Heras estuvo a cargo de una división en ese combate que tuvo a su cargo custodiar que los realistas no lograran evadirse por el camino a Penco, ¿no? Fue la misión de Las Heras. Sigamos con las calles. Tenemos calle O'Higgins. De O'Higgins todos sabemos todo lo que hay que saber, así que no voy a ahondar mucho en aquello, excepto el prócer, el padre de la patria. Pero, ¿qué podemos decir de Bernardo O'Higgins respecto de Penco? ¿Ya? De Penco voy a dar lectura a este párrafo, que es maravilloso. Bernardo O'Higgins no tuvo formación militar formal, o sea, con estudios en una academia durante años, no. Quien formó militarmente, casi en forma express, en poco tiempo, a O'Higgins fue Juan Maquena O'Reilly, amigo de su padre, de Ambrosio O'Higgins. Entonces,
Juan Maquena para O'Higgins era como la imagen paterna. En el combate del Roble, O'Higgins se destaca y frente a la derrota que creyó había ocurrido, o sea, Carrera va a Chillán y cree que la batalla del Roble se perdió. Sin embargo, O'Higgins la da vuelta y una derrota la transforma en victoria. El coronel O'Higgins, visto ahora de una forma distinta por la Junta Nacional en Talca, cree que ya es momento de cambiar la dirección de la guerra y le pide a José Miguel Carrera que deje el cargo de comandante de las tropas nacionales, patriotas, y le da el cargo a O'Higgins, y de coronel pasa a ser brigadier. Y el lugar específico en donde O'Higgins toma el mando de las tropas patriotas, el brigadier O'Higgins, es Penco. Y aquí tengo el texto del archivo o'higginiano, en donde O'Higgins le escribe a Juan Maquena lo siguiente: Señor Juan Maquena, mi más estimado amigo, son las 2 de la tarde y en este momento acabo de llegar a este fuerte de Penco, en el que hallé al mayor de órdenes Calderón, y me entregó la orden del día primero, cuya copia incluyo. ¿Qué dice O'Higgins? No hay por ahora ni el tiempo da lugar, sin embargo no perderé proporción de noticiar a vuestra señoría, excepto cuanto ocurra y sea digno de que llegue a noticia de mi estimado amigo, quien ocupará la voluntad de su servidor. Y ahí está ¿cierto? Dice que en vez de su mano, ¿cierto? Eso significa esas letras. Firma Bernardo O'Higgins, Penco, 2 de febrero de 1814. Esto él lo escribe estando en el fuerte de la Planchada, porque es ahí donde toma el mando O'Higgins de las tropas patriotas. Por lo tanto, Penco, en ese sentido, es el momento de inicio, el punto de partida del liderazgo de O'Higgins como el que guía, el que lidera el proceso de independencia para Chile. Por tanto, ahí tenemos una participación muy importante desde Penco. Calle Los Carreras. Esta es una calle que hace referencia no a un personaje en particular, no a una persona en particular, sino que a un clan, a una familia, y particularmente a unos hermanos, los hermanos Carrera, los Carrera. Y hay que decir que los Carrera eran 4 hermanos, 3 hombres y una mujer, ¿ya? Y vamos aquí rápidamente a reseñarlos. Todos hemos escuchado hablar de Javiera Carrera, ¿cierto? Que bailaba muy bien la refalosa y otras cosas más, ¿eh? Pero doña Javiera se llamaba en realidad Francisca Javiera Eudocia Rudecinda Carmen de los Dolores, de la Carrera y Verdugo. ¿Ah? Ahí está la imagen, esa es un daguerrotipo, o sea, es una fotografía, digamos, una de las primeras fotografías que se lograron hacer en la historia, se llamaban daguerrotipo, porque la fotografía la crea, la desarrolla un francés de apellido Daguerre, se hace en vidrio, entonces esa es la imagen real, así era, de anciana, Javiera Carrera. Otro de los hermanos del clan Carrera es Juan José. Después tenemos al conocido José Miguel y tenemos a Luis Carrera Verdugo. ¿Ah? 5 minutos, perfecto. ¿Qué vamos a decir de José Miguel Carrera en particular y Penco? El 4 de marzo de 1814, José Miguel Carrera es tomado preso por una partida realista, ya al mando del comandante Lantaño, que lo captura en Penco, en un lugar que está ubicado, el molino de la familia Nogueira, un molino que está ubicado donde hoy día se ubica la escuela 90. Hay que decir que aquí parte el conflicto, la enemistad entre Carrera y O'Higgins, parte en Penco, porque hasta antes de este hecho, en realidad la relación de O'Higgins y Carrera es cordial. Es cordial. Las cartas, los documentos establecen que hay una cordialidad entre ellos, una amabilidad. Pero Carrera acusa de que él fue capturado porque O'Higgins lo permitió. Porque O'Higgins no dio los resguardos adecuados, lo dejó desvalido, lo dejó sin una guardia adecuada. Y de ahí para adelante nunca más se van a reconciliar. Todos sabemos lo que pasó en Rancagua, que Rancagua en octubre de 1914, el desastre de Rancagua, implica que Carrera no auxilia a O'Higgins, estando O'Higgins peleando encerrado en la plaza Rancagua. Bueno, si ese fue el cúlmine de la odiosidad entre O'Higgins y Carrera, esa situación de enemistad empezó en Penco y empezó cuando ocurre esto, el 4 de marzo de 1814. Voy a terminar
para indicar que la última calle, que es calle Cruz, hacia arriba, es una calle quizás de las más recientes, como decía en un principio, para 1712, ese sector de calle Cruz no existía, por tanto, ya pasando el tiempo, seguramente ya se logró construir una calle porque había más casas. Esta calle Cruz, mucha gente piensa que es por la cruz de Cristo, es porque la calle Cruz da hacia arriba, hacia la ermita. No, esa calle Cruz se llama así por otro personaje de la independencia, por José María de la Cruz Prieto. ¿Ya? Ahí está la imagen de José María de la Cruz Prieto, que fue también un militar, ¿cierto?, de la Guerra de Independencia. Un dato interesante, él es nieto de Pablo de la Cruz Contreras, que él llegó a Chile en 1740, o sea, se instaló en Concepción de Penco. Él es nieto de un pencón, José María de la Cruz Prieto. Bueno, participó en las batallas de Chacabuco, de Maipú en muchas otras más acciones bélicas. Voy a dejar hasta aquí. Hay que decir nada más que las calles que son perpendiculares al mar son nombres de hechos de guerra, de combate, de batallas, también de la Guerra de Independencia. Está San Vicente, está Talcahuano, está Membrillar, Chacabuco, está Penco, Maipú, El Roble, Hierbas Buenas. Solamente decir que en este caso, calle Penco no es precisamente una batalla de guerra de independencia. Calle Penco se llama así o por el estero Penco, y si fuera por una batalla sería por la batalla del 12 de marzo de 1550, de la guerra de Arauco. Así que es la excepción. Y las dos últimas calles que son Alcázar e Infante, hay que decir que Alcázar corresponde a Pedro Andrés del Alcázar, comandante de las tropas auxiliares de Penco, que desde Penco van a auxiliar a Buenos Aires en 1811. Por tanto, corresponde a otro personaje de la historia de la independencia nacional, Pedro Andrés del Alcázar. Y seguramente esa calle no existía en la época de la colonia, por lo tanto se agrega después y después se busca el nombre. Infante, José Miguel Infante, que fue uno de los miembros del Cabildo de la primera Junta de Gobierno, pero además, importante decir que José Miguel Infante es uno de los ideólogos del federalismo en Chile. ¿Ah? O sea, si alguna vez Chile pudo haber sido un país descentralizado, uno de los ideólogos fue José Miguel Infante. Bueno, trate de ir lo más apretado posible. No sé si tengo alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Sí, mira, Jaime, a propósito de que estabas recién mencionando Alcázar, solo un recuerdo. Ana María Vázquez Palma dice que era muy niña y vivió en los pabellones de emergencia en calle Alcázar. Para el terremoto del 39. Mm. Sí, sí. En calle Alcázar se instalaba el circo, los circos, el Águila Humana, el Tony Caluga, donde frente a Menagilina había un sitio de Iazo. Ese sitio de Iazo, donde hoy hay una población, era el lugar donde se instalaban los circos. Y antes de ser sitio de Iazo, era el lugar donde se instalaron los pabellones, ¿cierto?, para el terremoto del 89. ¿Ya? Mira, acá está, creo que quisiera enfatizar lo de Alcázar, porque si hay un personaje desconocido en la historia de Penco, y tenemos una calle con su nombre, tenemos un club deportivo Alcázar, ¿eh? Hay un club deportivo que jugó en tercera división, ¿cierto? Alcázar. Y ahí tenemos la imagen de Alcázar. A él se le recuerda en Los Ángeles, porque él murió en la zona de Los Ángeles en la Guerra de Muerte. Lo bate Vicente Benavides. ¿Se acuerdan de Vicente Benavides, el realista, ¿cierto? Vicente Benavides se pasaba del bando patriota al realista como quien se cambia calcetines, digamos, ¿eh? Así, a cada rato, ¿no? Y como digo, él fue comandante de la División Auxiliadora de Penco, que es un hecho pero notable. Desde Penco ir a Buenos Aires en infantería, no fue en avión, ¿eh? Fue en infantería, o sea, caminar. O sea, antes del cruce de los Andes de 1817, de O'Higgins San Martín, antes de ese cruce, en 1811 hubo un cruce desde Chile hacia Argentina, que estuvo al mando de Pedro Andrés del Alcázar, con la tropa División Auxiliadora de Penco, nada menos, ¿ya? Así que hay que rescatarlo. En ese sentido, como una reflexión final, decir hasta qué punto
los vecinos de cierta calle, la junta de vecinos de cierta calle, hasta qué punto reconocen el nombre de la calle, del pasaje, de la villa, de la plaza, hasta qué punto lo reconocen como algo propio, hasta qué punto se hace algún gesto, una conmemoración, una celebración, un premio, ¿cierto? Respecto de aquellos personajes. ¿Ah? Por ejemplo, la radio de Penco tiene un reconocimiento público que hacen una vez al año, que es el Toque Lautaro. Entonces saltamos del Lautaro del mural, que está en la Escuela de la Pascua, de la escultura en madera que está en la plaza, de un pasaje Lautaro en las calles de Penco, saltamos a un elemento tangible, que es un reconocimiento hacia un vecino. Entonces el nombre Lautaro ahora se le da un estatus distinto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alcázar, yo invito desde acá a los vecinos de calle Alcázar a tomar este nombre, a estudiarlo, a analizarlo, a darle la vuelta, y de esa forma vamos incorporando estos nombres en nuestro acervo cultural. Cuando hoy día hablamos, por ejemplo, de la nueva constitución, de la asamblea constituyente, de descentralizar, José Miguel Infante, el que quiero demostrar, aquí está José Miguel Infante, en 1810, miembro de la Junta, de la primera Junta de Gobierno, pero además, en su momento, en 1820, él lidera el movimiento del federalismo. Chile, un Chile federal, es un Chile más descentralizado. No estoy diciendo que lleguemos a eso. Habrá que discutirlo. Pero ese tema no se está pensando del año 2020. No se está pensando desde el estallido social del 2019, de octubre, no. Hay muchos personajes en la historia de Chile que pensaron en un país descentralizado. Y uno de los primeros en pensarlo fue José Miguel Infante. Tenemos una calle con su nombre. Entonces, a eso me refiero con el valor patrimonial de las calles, los pasajes, los senderos. Por ejemplo, tenemos un edificio municipal que se llama Emas Toguas Cargus. ¿Quién le dice a la gente de Penco ese nombre? A quien muchos de nosotros conocimos. Yo debo decir que tuve una muy bonita amistad con la señora Pechi, la señora Emma. Murió casi a los 100 años. Muy merecido tiene que un edificio público lleve su nombre. Pero ¿quién le dice al común de los pencones ese nombre? Emas Toguas Cargus. Cuando va al edificio municipal, ¿no le dice el vecino voy al edificio de Emas Toguas? ¿Le dice algo ese nombre? Entonces, ¿cuál es la tarea? Difundir, comunicar, darle valor, hacerlo más cercano, más común para la persona. Esa es la tarea que tenemos por delante. ¿Ya? Perfecto. Mira, si dejas de compartir la pantalla, por favor, ¿Ya? ¿Ya? para ir cerrando. Mira, Jaime, respecto a lo último que estabas comentando sobre el edificio municipal Emas Toguas. Bueno, Rita Robles Rivera, probablemente familiar tuyo. Muy Muy cercano. cercano, sí. Bueno, respecto de esta desigualdad, ¿no es cierto?, del nombre de mujeres en calles de Penco. Ella propone que a lo mejor uno de los temas que habría que considerar para este siglo. Y en ese sentido, aparte de Emma Stowas que ya nombraste, ¿existen algunos otros personajes que a lo mejor debieran tener mayor relevancia en nuestra ciudad? Mira, podemos ver nombres de mujeres de toda época. Desde lo eh, más atrás en el tiempo, del penco épico, de lo que nos dice Alonso Arcilla, tenemos el caso de Mencia de los Nidos. De lo más actual tenemos el caso de Beatriz Altamirano de Vizcaya, que fue la primera alcaldesa que tuvo Penco, en épocas pasadas, ¿cierto? En los años 60. Y obviamente poner en valor a la mujer mapuche. Hay que decir algo que lo comenté fuera de esta transmisión, se lo decía a ustedes hace un rato atrás. Tenemos un sector de Penco que se llama indistintamente Villa Margarita o Loma del Conquistador, ¿cierto? El nombre oficial es Loma del Conquistador, el nombre no oficial de la costumbre es Villa Margarita. Esa población, sus calles principales
tienen nombres asociados a conquistadores, ¿cierto? O más bien personajes asociados a la época de la conquista. Pero las sendas, que son pasajes muy cortitos, tienen nombre de mapuche. Ya ahí está Lincoyán, está Janequeo, están nombres, pero son pasajes muy cortitos, entonces uno no sabe si es un homenaje al mundo mapuche o es más bien eh, una forma poco digna de enaltecer el nombre, ¿ya? Entonces, el tema es que si vamos a reconocer a una Guacolda, a una Fresia, a una Janequeo, ¿cierto? O a una Tehualda, mujeres mapuche, bueno, pensemos en calles principales, pues. Pensemos en calles importantes, ¿eh? Porque de esa forma uno enaltece, de esa forma enaltece. Lo otro es un tanto, digamos, invisibilizar. Una cosa es decir, no, si están esas calles con su nombre, están, pero cuando tú tienes espacios casi mínimos, no es mucho el homenaje que estás haciendo, ¿ya? Ahora, eh, la pregunta que ahí se hace es qué nombres se sugieren, pero ahí el tema está en la comunidad, porque el punto es qué nombres son relevantes para la comunidad, para los vecinos, para las vecinas. ¿Ah? Uno puede tener el sesgo de la historia. Por ejemplo, acabo de decir Mencia de los Nidos, ¿cierto? Pero es el sesgo de la historia. Probablemente en un barrio haya mujeres muy destacadas que merezcan ser recordadas con el nombre de una calle, de un pasaje, de una plaza. Entonces, la tarea ¿de quién es la tarea? De las comunidades. Pues. Mira, la ley orgánica constitucional de municipalidades establece que el Consejo Municipal, su alcalde y los concejales, son los llamados a darle nombre a calles, pasajes, plazas y espacios públicos, como también son los llamados a cambiar esos nombres, pero siempre, pero siempre, con la iniciativa de la comunidad organizada, ya sea con una junta de vecinos, con el consejo de la sociedad civil, son los vecinos los llamados a hacer la tarea, a compenetrarse en esto, en ser por decirlo así, los abogados, ¿ah? Los abogados que van a llevar una defensa de un nombre. Eso debería ser lo ideal. Y volviendo a los posibles nombres, ya hablamos de Mencia de los Nidos, de Beatriz Altamirano. Hay un personaje casi mítico que es la monja alférez, ¿ah? Catalina Arauzo. ¿Puede ser? Catalina Arauzo. ¿Ah? Eh, hay, hay mujeres, pero repito, el nombre tiene que ser puesto por la comunidad, por la ciudadanía, y que la ciudadanía sea capaz de dar los argumentos para que ese nombre también sea validado por toda la comunidad. Perfecto. ¿No hay más preguntas? No, hay felicitaciones que lo vamos a leer con tiempo cuando termine la transmisión, pero consulta, eh, claro, Emastow es calle principal, estamos en deuda con la reivindicación de nuestro pueblo originario mapuche. Hay unas otras preguntas históricas respecto del fracaso del federalismo que tal vez es para otra ocasión. Eso tiene que ver también con procesos que fueron rotos por enfrentamientos bélicos. Claro, Para otro día hay sí, que por decir lo supuesto. siguiente. Para otro día hay que decir lo siguiente. Y muy en paréntesis. Los mismos compañeros de armas que combatieron juntos en la guerra de independencia, combatieron enfrentándose en las revoluciones del año 29 y del 51. 1829, 1851, como guerra civil. O sea, los mismos que lucharon para la independencia, los mismos chilenos que lucharon para independizarnos, son los mismos que se separan en bandos, ¿ya? Y esas diferencias tenían que ver con el modelo de país que queríamos hacer. O sea, el federalismo se perdió en batallas, en guerras civiles.
Y el otro ejemplo que tenemos, muy triste, es la Guerra Civil de 1891, porque los mismos que pelearon juntos en la Guerra del Pacífico, en 1879 a 1884, son los mismos que pelean en contra, ¿cierto? Se enfrentan en 1891, ya sea a favor de Balmaceda o ya sea a favor del Congreso. Entonces tenemos una historia en Chile, en el siglo XIX, muy rara, muy extraña, que nos unimos por una causa común y luego los mismos que pelearon unidos pelean contra ellos mismos. Se enfrentan entre ellos mismos en guerras civiles. Ese es un tema muy interesante que también da para otro momento. Agradecemos a todo el público que nos está viendo. Agradecer a Jaime por su disposición a realizar esta actividad, abriendo lo que es el Día del Patrimonio. Este Día del Patrimonio que es bastante particular. El año 21 que se celebra el Día del Patrimonio y el primero que se celebra 100% online. Así que estamos todos experimentando en esto. Somos todos nuevos relativamente en el tema de redes sociales 100%. Y en ese sentido, agradecer la difusión del patrimonio local. Siempre lo destacamos y lo reafirmamos en el museo, que el tema del patrimonio siempre parte por casa, destacando los temas locales. Así que eso, muchas gracias Jaime por... Sí, solamente al despedirme, saludar a quienes hacen posible la existencia de la Sociedad de Historia de Penco, que son nuestras asociadas, nuestros asociados. Tú, Gonzalo, eres parte de la institución, Eric también es un gran colaborador de la institución, así que el saludo fraterno, cariñoso, con mucho reconocimiento a mi parte, a todos los integrantes de la Sociedad de Historia de Penco, puesto que esta charla, esta conversación se ha hecho en nombre justamente de la institución, de nuestra querida Sociedad de Historia de Penco. Muchas gracias. Muchas gracias.